Buenas tardes para todas y todos. Continuamos en el cuarto foro, Visiones y Perspectivas para el Desarrollo Cultural de Medellín, hacia la construcción de políticas culturales para la ciudad. Actuar como ente articulador de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico en las entidades territoriales es uno de los objetivos del Consejo Municipal de Cultura. Por eso, es importante que en este espacio se discutan y conozcan las propuestas que, en este caso, tienen los aspirantes a la Alcaldía de Medellín para el sector cultural de la ciudad. Nos va a acompañar en este espacio el periodista Fernando Cifuentes y nuestro presidente Jaiber Jurado Giraldo, quienes moderarán el conversatorio. Cedo entonces la palabra a nuestro presidente Jaiber Jurado Giraldo. Buenas tardes a todos y todas, muy contentos porque el Consejo está cumpliendo 16 años o va a cumplir 16 años. Y esto para nosotros es un momento histórico, es importante, dentro de la visibilización de un espacio de participación de la ciudad de Medellín como es este Consejo. Es importante y digamos tener en cuenta esto, que en medio de todo el trajín y el trabajo que hemos hecho en la mañana, con la exposición de, digamos, estas experiencias tan importantes de los propios consejos y la exposición magistral de Henry Murraín, que nos dio una mirada profunda sobre ese tema de la participación como un hecho de transformación de la sociedad. Muy contentos que también hay mucha participación de los consejeros y consejeras, funcionarios, amigos del arte y la cultura, y que desde este espacio sabemos que no están construidos aún todos los planes de gobierno, que los aspirantes están desarrollando sus estrategias, están complementando sus ideas, hablando con las comunidades para entregarle a la ciudad propuestas concretas, propuestas que hablen de arte y cultura, que hablen de diversidad, de inclusión. Agradezco también a los candidatos aspirantes a la alcaldía por esa voluntad que hay para la cultura y el arte. Sabemos que todos ellos, incluido el doctor Juan Carlos, que no pudo acompañarnos hoy porque se encuentra en un viaje al extranjero, están comprometidos en reconocer el valor transformador en los individuos y en la sociedad que tiene la cultura y el arte, especialmente en Medellín. Entonces, doy la bienvenida a todos para que en esta tarde convirtamos este lugar en un lugar de la fiesta de la cultura, en un lugar de la movilidad de la cultura, en un tanque de pensamiento para la cultura de la ciudad. Aún, como decía, estamos en esos procesos, ellos están en esos procesos, queremos encontrarnos y conversar, y reconocernos, conversar y reconocernos. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias y señor moderador, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Jaiber Jurado, el presidente del Consejo Municipal de Cultura. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda parte del Foro de Versiones y Perspectivas para el Desarrollo Cultural, que como tema tiene la participación ciudadana en la construcción y en la ejecución de las políticas culturales. Esta sesión de la tarde pues será con los candidatos a la alcaldía de Medellín, quienes deferentemente aceptaron la invitación del Consejo Municipal de Cultura y nos acompañan hoy. En un comienzo les voy a explicar la dinámica de lo que será este foro y quiero en primer término reiterar que se trata de un foro,
Es un espacio para que los candidatos expongan y den a conocer ante todos los consejeros sus propuestas en el campo de la cultura y de la participación. Al final habrá espacio para las preguntas. Están distribuyendo un formato, este formato, para que ustedes diligencien las preguntas. Solo se aceptan preguntas de manera escrita. Ahí en el formato arriba dice pregunta dirigida para quién. Ustedes ya colocan si es a alguno de los candidatos en específico o a todos en general. No se reciben preguntas desde alzando la mano, en fin, todo por escrito en estos formatos que les son distribuidos. Cada candidato tendrá 15 minutos para exponer su propuesta, cada uno 15 minutos, y la exposición de las propuestas se hará a continuación, uno después del otro, en orden alfabético. Las preguntas se hacen al final, después de que los 4 candidatos hayan concluido de exponer y de hacer sus planteamientos. Voy a presentarles brevemente a los candidatos que hoy nos acompañan. En primer término, reitero, en estricto orden alfabético de apellidos, el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, quien es ingeniero civil de la Universidad de Medellín. Desde muy joven ingresó a las lides de la política como consejero municipal de la Juventud y consejero municipal de Planeación. Trabajó también en la empresa privada, en diversas empresas de ingeniería, y fue concejal de la ciudad de Medellín entre los años 2004 y 2011. Fue candidato a la alcaldía de Medellín y además, otra vez, es candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Creemos, movimiento plural de ciudadanos. El doctor Eugenio Prieto Soto es contador público de la Universidad de Medellín, ha sido gobernador de Antioquia, diputado, senador, hace parte del Partido Liberal y es candidato a la alcaldía de Medellín por ese partido que lo escogió después de un estudio entre 4 precandidatos. También fue gerente del IDEA en la administración del doctor Aníbal Gaviria, ¿cierto? Estoy bien ahí, muy bien. A mi izquierda está Gabriel Jaime Rico Betancourt, comunicador social de la Universidad de Antioquia, quien además también participó en el Consejo Municipal de Planeación y desde muy joven fue consejero metropolitano de Planeación y fue presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 16 en Belén. Fue concejal de Medellín entre los periodos 2001 y 2003. 2001-2003 el primero y hubo otro posterior. 2004-2007, las cuentas ahí no fallan. Fue candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Conservador en el 2007 y hoy es candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento Juntos por Medellín y tiene el aval también del partido de la U. El doctor Alonso Salazar Jaramillo es periodista, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia. Trabajó como periodista desde sus primeros años de estudio en Teleantioquia. Ese dato no lo sabía. Bueno, el compañero en Teleantioquia. Investigador social, trabajó en el Instituto Popular de Capacitación y en la Corporación Región. Con el doctor Sergio Fajardo Valderrama fundó el movimiento Compromiso Ciudadano y por ese mismo movimiento fue alcalde de Medellín. Explicada la dinámica, presentados los participantes en este foro, valga reiterar que el doctor Juan Carlos Vélez Sea es excusó por estar por fuera del país. Está en una visita en Brasil, por eso no asistió. Explicada entonces la dinámica y presentados los participantes, iniciemos con el doctor Federico Gutiérrez, a quien le pedimos entonces que durante los próximos 15 minutos exponga, si lo quiere, desde el atril, de la silla donde más cómodo se siente. Con ustedes, Federico Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Primero, pues muchas gracias por la invitación.
saludar a todos los integrantes del Consejo Municipal de Cultura, de todas las asociaciones, redes y las personas que han trabajado durante tantos años por la cultura en la ciudad. Quiero saludar pues a su presidente, a Jaiber, muchas gracias por invitarnos, saludar a Fernando, a Alonso un saludo, a vos Gabriel, a Eugenio y un saludo pues a Juan Carlos, que aunque está un poco lejos, allá recibirá nuestro saludo. Entonces, yo lo primero que empezaría planteando es contándoles primero quién es Federico Gutiérrez. No todos nos conocemos. Pues yo soy ingeniero civil, fui concejal de Medellín durante 2 periodos, llegué en el 2003, llegamos de la mano de quien fue alcalde en ese momento, en el 2004 al 2007, con Sergio Fajardo, apoyamos este proyecto y empezamos a transformar una Medellín, a hacer un gran proyecto de ciudad y seguimos la marcha. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar durante esos 8 años dentro del Consejo, también me tocó con alcalde, como alcalde Alonso, apoyamos muchas de las políticas también que tenían que ver con estos temas culturales y fue mucho lo que se avanzó, pero se ha avanzado también en muchas otras administraciones. Yo lo que plantearía sería básicamente contarles experiencias también particulares, poniéndome en el lugar en el que ustedes están. Muchos de ustedes o la gran mayoría son consejeros municipales de cultura. Pues yo fui consejero municipal de la juventud y yo sé lo que se siente uno ser consejero municipal de algo y que no sea tenido en cuenta. Lo primero es que los consejos municipales no pueden ser un simple requisito de ley, tienen que ser instrumentos reales de participación y de consulta de expertos dentro de cada uno de sus temas para aportar en esas diferentes temáticas. A mí me tocó como consejero municipal de la juventud, pero a ustedes les toca hoy como consejeros municipales de la cultura y uno quisiera que no solo sea un tema simplemente en el momento de elegir y nombrar y tenerlos muchas veces como adorno, sino que realmente sean integrados dentro de las políticas municipales a la hora de asesorar. Por eso es consultivo, consejo consultivo, con ese de consultar, de consejeros, y eso es como lo primero que nosotros hemos entendido, y es respetar esos espacios, entender que lo mejor para una administración, inclusive para un alcalde, es tener personas como ustedes, que cada uno representa sectores diferentes, pero que todos tenemos un único objetivo, y es que le vaya bien a la ciudad. Y yo pienso que ese es el propósito, así como cuando yo me postulo para alcalde de Medellín o me postulé como consejero municipal o concejal de Medellín durante 8 años, pues cada uno de ustedes cuando se postula para el tema del Consejo Municipal de Cultura, lo hacen con esas mismas ganas y con esa responsabilidad. O sea que para mí no hay cargos de representatividad pequeños. Para mí todos los cargos de representatividad tienen una gran carga social y deben ser tenidos en cuenta. Segundo, es absolutamente necesario entender la cultura a través del arte, de las diferentes expresiones artísticas, teniendo esa dimensión que tienen para la ciudad, esa capacidad que tienen hoy para una ciudad como Medellín, una ciudad que durante muchos años fue presa del miedo y hoy todavía hay unas zonas donde hoy la inseguridad marca, por ejemplo, grandes problemáticas y quienes más sufren inclusive dentro de esos procesos son las mismas organizaciones culturales. O sea que uno de esos grandes ejes que tiene que ser recuperar la seguridad, recuperar la convivencia. Todas estas organizaciones sociales de base cultural juegan un papel fundamental. Yo siempre he concebido en términos la seguridad y todos estos procesos como sistemas integrales. Es imposible usted seguir empezando aquí bajo teorías y temas de ideologías, diciendo que es que solo hay temas que se desarrollan o de izquierda o de derecha, y lo primero que yo creo que tiene que empezar a pasar en la ciudad. Hay unos debates que hay que desideologizar. Es como muchas veces se dice, que la seguridad es correspondiente entonces a un candidato o a un alcalde de derecha, y que muchas veces las tendencias sociales, las artes, la cultura, todo lo que tiene que ver con salud, educación, entonces son tendencias de izquierda. Y yo pienso que independiente de quiénes ganen la alcaldía, si son de derecha, izquierda o de centro, hay que garantizar todas las políticas públicas y se tienen que hacer. Las políticas sociales no son de izquierda a derecha, son un derecho, hay que cumplirlas. O sea que lo más importante aquí es definir políticas integrales, y cuando hablamos en términos de temas tan importantes como la educación, como la seguridad, que es un tema fundamental hoy para la ciudad, pero cuál es el papel que juega, por ejemplo, la cultura y las organizaciones culturales en todos esos procesos de seguridad y de convivencia, que son dos temas muy diferentes. Hoy, uno de los grandes temas en la ciudad que hay que fortalecer, ahí está, pero queda enmarcado básicamente entre una política clara de cultura,
que además no es que haya que arrancar de cero, yo lo he dicho, en la ciudad ya hay grandes avances y hay que reconocer los avances de alcaldías anteriores, yo siempre lo he reconocido, avances en mucha administración, ahí me tocó ser concejal con Sergio Fajardo, reconozco esos avances, reconozco muchos de esos avances que se dieron con Alonso dentro de la alcaldía y los cuales apoyamos desde el Consejo, reconozco que dentro de esta administración también han existido avances, aunque también hay otros procesos que hay que redireccionar, que ahorita hablaremos un poco más también sobre eso, pero cuando uno mira la ruta trazada, por ejemplo, de la política y del plan cultural, el proyecto cultural Medellín hasta el 2020, casi que lo que hay que entender es, ya hay una hoja de ruta, nosotros no estamos arrancando de cero y hay que respetar procesos. Esos temas simplemente, ¿por qué? Porque han sido procesos también construidos a través de las bases. Muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes y muchos de los que hoy no están acá, tomaron partido y tomaron decisiones en ese momento sobre cuál era el plan cultural para la ciudad para los próximos años, y ahí hay una hoja de ruta. Entonces no puede ser que siempre llegue un alcalde y borrón y cuenta nueva, no, hay que respetar procesos, hay que respetar esos liderazgos y hay que avanzar de fondo en muchas de estas temáticas. Eso es un tema fundamental. Y habrá muchos temas en los cuales se tendrá que avanzar a lo largo del debate, y así bien lo dijo Jaiber también en su momento cuando lo dijo, y es, a mí me parece muy importante y muy valiosa esta invitación. ¿Por qué? Por el momento en el que se da además. Porque todavía nosotros no nos hemos inscrito como candidatos. Porque los programas de gobierno, aunque los estamos construyendo todos de mano de la comunidad, todavía no están radicados. Y yo por lo menos, por lo que vengo yo aquí también, vengo a escuchar mucho. Yo no vengo solo a que me escuchen a mí, yo no vengo aquí a ver qué dice Federico en 15 minutos, a ver si votamos o no, pues lo apoyamos, no. A mí lo que me interesa es hoy, básicamente, cuáles son las propuestas del Consejo Municipal de Cultura en cuanto a la política de cultura en la ciudad de Medellín y cómo las podemos articular. ¿Qué hay hoy? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Dónde hay que redireccionar? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los temas, por ejemplo, de emprendimiento o todo lo que tiene que ver con industria cultural? Si es la necesidad de todo realmente el tema de la industria cultural o simplemente hay algunas expresiones artísticas que no necesariamente le interesa hacer industria y hay que apoyar las dos. ¿Cómo tenemos que avanzar no solo en el tema de agenda cultural? Acá hay una reflexión muy importante que le hemos dicho y es, ojo, una cosa es la agenda cultural y otra cosa es la cultura ciudadana. Y la agenda cultural, lo único que hay que hacer es seguir fortaleciéndola, seguir apoyando todas estas expresiones artísticas, espontáneas, plurales, que es muy importante, y hace poco lo decíamos en un debate y es, ojo que apoyar no es cooptar, ojo que apoyar cuando una administración apoya no es decir, ojo que es que usted ya trabaja para mí, cuando uno apoya expresiones culturales es porque les tiene que dar la libertad también de que se expresen y ahí tiene que haber un respeto hacia las diferentes actividades. La administración municipal y las diferentes entidades no son la cultura en la ciudad, son instrumentos y son mecanismos para facilitar las expresiones culturales en la ciudad, porque muchas veces entonces ya cuando se llega a estos espacios ya es yo llego y yo mando. No, aquí tiene que haber es una pluralidad sobre los temas de expresiones culturales y eso es a lo que nosotros le queremos apuntar. Se tiene que revisar muy bien y que uno lo viene viendo los últimos años y es una queja y ni ya queja, es como un llamado permanente de organizaciones culturales de base y es decir, mire, mientras más estamos dedicados a la cultura, mientras más le apostamos, vemos que no es posible tener una vida digna a través de nuestras expresiones culturales. Las expresiones culturales también pueden significar en la ciudad de Medellín un empleo, una oportunidad para las personas, para desarrollar una vida digna, como ellos la quieran desarrollar, pero la administración tiene que apoyar. Muchas veces se ha oído como hay mucho apoyo cultural, pero básicamente los operadores muchas veces son los que terminan llevándose la gran parte de ese presupuesto municipal. Entonces, yo lo que diría es, aquí yo les garantizo que de los 4 y el candidato que no pudo venir, aquí hay buenas ideas, hay buenas propuestas, pero hoy yo diría hoy, la oportunidad, antes de entregar programas de gobierno, antes de inscribirnos, es nosotros poderlos oír muchos de ustedes, que nos digan, mire, yo se lo decía hace poquito a un gremio donde estaba, todos tenemos propuestas enmarcadas en los diferentes temas, pero yo decía, qué bueno que independiente quien llegue, las cosas se logren hacer y que cuando hay un Consejo Municipal de Cultura tan organizado como este, que tiene ya una historia, que tiene gente que sabe mucho de este tema, que le duele realmente, y es que ustedes como Consejo de Cultura
ojalá nos puedan entregar a nosotros como candidatos, decir, esto es lo que nosotros visionamos con el tema de la cultura de la ciudad, y que ojalá nosotros como candidatos nos comprometamos con eso, y que muchas veces, independiente quién gane, los procesos de ciudad avancen. Y yo pienso que a eso es a lo que hay que apuntarle en los grandes temas. Entonces, para mí, simplemente, yo quería pues estar acá, saludarlos, expresarles qué pensamos de la ciudad, cómo vemos una ciudad. Yo veo que acá hay grandes temas que hay que reevaluar, yo lo he dicho, no necesariamente todos los procesos y fortalecimientos significa más aumento de burocracia, y yo sé que me entienden. Yo pienso que acá hay unos procesos que muchas veces se pierden. A mí, por ejemplo, me han hablado muy bien de la secretaria actual de Cultura, pero sé también que muchas veces las decisiones no van enmarcadas dentro de lo que ella quiere, porque entonces ya hay alguien por encima que son vicealcaldías. Y la pregunta es cuál es el papel real entonces de esas 6 vicealcaldías. Yo lo he dicho, Medellín no necesita más 6 vicealcaldías. Usted necesita es un alcalde realmente que trabaje duro, que lidere los procesos y que ponga los mejores en cada uno de los puestos. Yo por eso tomé la decisión de irme por firmas. Yo no voy amarrado hoy a ningún partido. Yo voy por firmas porque estoy convencido y creo que es absolutamente la mejor forma de llegar a una administración municipal sin llegar a deber favores políticos, sin entrar en los procesos de clientela o los procesos de estos de populismo. Yo lo que quiero es llegar, trabajar con los mejores, no me importa si votó, si no votó por nosotros, hacerlo bien, y eso lo queremos hacer de todo corazón. Lo otro que es absolutamente importante y es la articulación regional. Yo elegí con quién trabajar. Yo fui el que tomé la decisión de trabajar con Federico Restrepo. Federico Restrepo, un amigo mío al que confío, que es la persona que toma la decisión de darle continuidad, por ejemplo, a las políticas hoy implementadas dentro de la gobernación de Antioquia. Nuestra coincidencia no es que nos llamemos Federicos, somos tocayos, o la gran coincidencia es cómo vemos la política, el ejercicio de la política, cómo queremos articular procesos regionales y entendiendo cuál es el papel que tiene ahí Medellín, y es absolutamente necesario entenderlo. Tomamos la decisión también de replantear lo que hoy pasa en el Consejo de Medellín. Yo pienso que el Consejo hoy hay que replantearlo. Es un Consejo hoy que no toma grandes decisiones. Es un consejo que cada proyecto que llega ya se sabe cuál es la votación. Es un consejo totalmente cooptado a través de puestos. Y eso está totalmente comprobado y por eso nosotros tomamos la decisión de tener una lista de 21 personas que quieran hacer bien las cosas por Medellín, que no tengan esos compromisos politiqueros y que quieran llegar a trabajar. Y que muchas de esas personas que están dentro de nuestra lista también ven el arte, la cultura, el deporte, las oportunidades para que nosotros podamos llegar a trabajar de la mano de ellos también y de todos ustedes. En resumen, simplemente nosotros venir, saludarlos, escucharlos muy atentamente de cuáles son esas propuestas también, que ojalá no sean solo preguntas, que ojalá también sean propuestas y que nosotros nos podamos ir de aquí con una idea también de cómo el Consejo Municipal de Cultura, que son ustedes, que está bien integrado, va a entrar a tomar buenas decisiones en términos de ciudad. Yo les agradezco entonces, les agradezco el tiempo, Fernando, Jaiber, y aquí estamos entonces para resolver más inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico Gutiérrez y el turno entonces es para Eugenio Prieto Soto. También 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial para todas y para todos, en especial pues para todos los consejeros municipales de Cultura, a Javier Jurado, su presidente, a todos mis compañeros, Alonso, Gabriel Jaime, Federico, y un saludo muy cordial también para Juan Carlos, que no puede acompañarnos en el día de hoy. A todos los demás actores del territorio que nos acompañan hoy, muy contento de poder estar acá hoy hablando de desarrollo, hablando de cultura, hablando de inclusión, hablando de territorio, hablando de paz y obviamente del proceso que ha venido viviendo Medellín en los últimos años. Proceso sin duda en el cual el arte y la cultura han jugado un rol fundamental, pero fundamental también la gente, la que ha liderado esos procesos del arte y la cultura en el territorio. Muchas y muchos de ustedes me conocen, yo tengo una trayectoria, pertenezco a los partidos políticos, yo también decidí
hacer democracia entre los partidos políticos. Yo respeto a quien hace el ejercicio de otra forma. Siempre he pensado que la democracia necesita de partidos políticos fuertes, independiente de que en algunos momentos esos partidos tengan personas que no son las más adecuadas o convenientes, también tienen personas muy buenas. Por ejemplo, en esta ciudad hay procesos grandes de transformación que se han dado desde esos partidos políticos. Uno no podría decir que las empresas públicas de Medellín se gesta desde la nada, se gesta precisamente desde procesos políticos y sociales en el territorio. Y soy un hombre de ideario liberal, de convicción liberal, esa es mi convicción, mi espíritu, y ese mismo espíritu me permite tener una apertura permanente a la pluralidad, a la integración, al diálogo y a la construcción colectiva y participativa. Y en ese orden de ideas yo también decidí hace mucho tiempo con quién recorrer el camino. Yo comencé a recorrerlo al principio con un hombre como Luis Carlos Galán, que fue el que trazó la ruta de mi vida, y desde ese ideario liberal pues tengo pensadores que han tocado mi vida, dentro de ellos un hombre como Héctor Abad Gómez, a quien siempre llevo como luz en mi interior. Y sin duda alguna acá Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía. Son ellos dos, estos dos seres humanos, los que hoy me tienen acá. Y esos dos seres humanos, con ellos, por los partidos políticos, llegamos a la gobernación del departamento de Antioquia, por el Partido Liberal. Y hemos gobernado el departamento de Antioquia en ese entonces durante 7 años. 3 años Guillermo Gaviria y Eugenio Prieto y 4 años Aníbal Gaviria. Y fueron 7 años de buenos gobiernos y de sociedad participante. Y hoy Aníbal Gaviria está en la alcaldía de Medellín desde ese mismo proceso. Y creo que con el doctor Sergio Fajardo y el doctor Alonso Salazar, dentro de esos 2 procesos de Antioquia Nueva y de Compromiso Ciudadano, Medellín ha tenido la posibilidad de tener buenos y sucesivos gobiernos con sociedad participante que le han permitido llegar al nivel donde se encuentra hoy. Eso es nuestra convicción y nuestra ruta, y por eso estamos hoy acá. Pero muchos de ustedes recuerdan que yo también fui gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Y como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, que era un banco, que aquí no se miraba sino como un banco, cuando nosotros llegamos a la IDEA, lo que mostramos es que era un banco de desarrollo y que el desarrollo no puede ser única y exclusivamente económico, que por el contrario el desarrollo debe ser social, y el desarrollo social pues obviamente incluye todo el tema del desarrollo productivo, y ese desarrollo social tiene que ver con el desarrollo cultural, con el desarrollo deportivo, con la inclusión, con la generación de oportunidades, con la seguridad humana, con la seguridad integral. Y comienzo con todo este recorrido porque sin duda alguna estos años han sido muy valiosos para generar la capacidad de la ciudadanía de Medellín y en gran parte del departamento de Antioquia de participar y desatar procesos. Yo creo que particularmente en el departamento de Antioquia nosotros desatamos unos procesos muy importantes del Plan Congruente de Paz y desde las asambleas constituyentes de Antioquia, que tal vez es el último gran diálogo ciudadano que se ha dado en el departamento de Antioquia, realmente abierto, realmente incluyente, realmente participativo. Y desde el departamento y desde la IDEA desatamos procesos culturales muy importantes. Con muchos de ustedes, con muchas de ustedes me conozco, procesos en los territorios que es parte de lo que yo quiero plantear acá hoy. Buscaban cómo lograr que la ciudadanía misma, que la gente en el territorio hiciera una lectura de su realidad y a partir de esa realidad cómo asumía también su rol responsable en la transformación colectiva del territorio. Con Guillermo nosotros siempre hemos pensado 3 cosas: otear el horizonte, la mirada de largo plazo. Para Antioquia nosotros teníamos una construcción y tenemos una construcción que a mi manera de ver hay que comenzar a ajustarla, que es el pensamiento de la visión Antioquia siglo XXI, esa es la mirada de largo plazo, el pensamiento colectivo, valioso, de que Antioquia en el año 2020 sea la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante, en armonía con la naturaleza y autónoma, agregamos Guillermo, Gilberto y yo.
Pero la autonomía para nosotros no es el desprendimiento de un territorio, sino la capacidad de la ciudadanía de autodeterminarse en un momento específico en ese territorio. Y en ese orden de ideas se vinieron avanzando con esos planes prospectivos. Ese plan surge también de los conversatorios y de los foros que se dieron después de que en Medellín se desató una cosa muy importante, que fue la Consejería de Medellín para Antioquia. Y de ahí surge también uno de los planes más importantes que está terminando en este momento, que es el Plan Estratégico de Medellín al 2015. De ese plan estratégico se desarrollan muchos conversatorios y muchas construcciones. Y venía el arte y la cultura, sobre todo la gente con el arte, expresando la resistencia en los territorios a todo ese proceso de subyugación, de terrorismo y de violencias que se generaban en los territorios. Y me parece entonces que se ha logrado un proceso importante, desde la sistematización, como bien lo planteaba Federico, con plan ya cultural. Pero yo quiero entonces hacer la primera observación hoy, un plan cultural que considero debemos revisar, Federico, y lo debemos revisar por varias razones. Una, porque con ese pensamiento de largo plazo, hoy a 2015, Medellín necesita desatar nuevamente el conversatorio, el diálogo ciudadano hacia dónde vamos dirigidos. Dos, porque hoy más que nunca Medellín necesita ese diálogo ciudadano para profundizar en la inclusión, en la equidad y sobre todo en la cultura como la expresión de la libertad de los ciudadanos en el territorio, pero como la máxima expresión también de la construcción de ellos mismos desde la participación, desde su propia libertad, de su propia capacidad de autodeterminarse. ¿Y por qué? Porque los planes son muy valiosos en la medida que tengan indicadores. Y el plan nosotros tenemos que ajustarlo con indicadores. Yo no gobierno lo que no puedo medir. Yo gobierno lo que puedo medir. Y por eso yo creo que el plan lo debemos ajustar. ¿Desde dónde? Desde la conversación y desde el diálogo que debemos desatar. Pero adicionalmente, ¿cómo? Yo respeto lo que mis compañeros plantean frente a las vicealcaldías que ha creado Aníbal. Hay críticas frente a si son operativas o administrativamente viables. Yo creo que ha buscado, desde el punto de vista de la arquitectura administrativa, acertar y lograr que una institución tan compleja como es la Alcaldía de Medellín logre alcanzar sus objetivos y sus propósitos. Pero hay una crítica que yo sí la he pensado con más profundidad y es que dicen, y eso pues obviamente habrá que revisarlo cuando lleguemos a la alcaldía y si es necesario ajustarlo, se ajustará. Hay una crítica que llega a otro tema y es, dicen que las vicealcaldías alejaron al alcalde y hoy más que nunca Medellín necesita un gobierno cercano. Pues las vicealcaldías con Eugenio Prieto como alcalde de Medellín serán vicealcaldías territoriales, porque necesitamos largo plazo, volver a desatar el diálogo y la conversación, pero fundamentalmente hoy más que nunca necesitamos relocalizar el desarrollo en el territorio. Y es muy importante lo que ha venido dándose en el plan, pero el plan también necesita revisarse para incluir. Hay unos territorios y hay otros actores en el territorio que debemos incluirlos en el plan. Y unas metodologías y unos procedimientos, porque a mí me parece muy importante resaltar los logros y yo creo que uno no puede simplemente pasar por alto lo que aquí se ha logrado en la ciudad de Medellín con lo que se ha venido haciendo y sin duda alguna un primer logro, tener presupuestos de más de 100.000 millones en promedio año en los últimos 10 años para la cultura. Nosotros queremos garantizar que ese presupuesto no solamente sea 100.000 millones, sino incrementarlo de forma paulatina, porque una de mis propuestas es el presupuesto participativo al terminar el periodo de gobierno de Eugenio Prieto debe estar por encima del 20% en la ciudad de Medellín. Y eso es supremamente importante y lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr porque tenemos que consolidarlo. Obviamente, ese es otro de los logros, la figura del presupuesto participativo, pero debemos revisarla y debemos ajustarla y tenemos que tener unos parámetros importantes. Otro de los logros, la institucionalización de las convocatorias, me parece valioso y me parece un tema de inclusión y un tema de equidad y un tema de respeto y un tema de responsabilidad. El tejido cultural de las comunas y de los corregimientos ha venido creciendo, pero creo que hay que profundizarlo y ahí tenemos que revisar uno de los temas y debe ser uno de los retos y de los desafíos, que tanto la política y que tanto el plan y que tanto el presupuesto han logrado de forma conveniente desatar una mayor trama y urdimbre de ese tejido
cultural y social en el territorio. La cultura y el arte como parte fundamental del desarrollo, y ese es uno de los temas en los que me quiero centrar frente a los retos, porque en los retos tenemos varios. Uno, la sostenibilidad. Debemos garantizar la sostenibilidad de otro de los logros, la infraestructura, que va siendo suficiente. Y ese tema tiene que llevarnos a un punto fundamental, cómo garantizar más infraestructura humana en el territorio, cómo garantizar que vamos a lograr formar y dejar más preparada esa infraestructura humana, pero al mismo tiempo la sostenibilidad de esa infraestructura para el uso desde la capacidad instalada y la apropiación en el territorio. Los diálogos en otros ámbitos para nosotros son fundamentales. Medellín, como lo planteaba ahora muy bien Federico, yo estoy aquí precisamente porque tengo esa mirada de haber sido gobernador del departamento, esa mirada regional que nos permite integrar y articular con el área metropolitana y comprender que Medellín debe ser solidaria con el desarrollo del departamento de Antioquia y sin duda alguna un redimensionamiento de ese plan. Voy a terminar con lo otro, un observatorio artístico y cultural, público, privado y cultural como punto de diálogo. Medellín necesita que desde el arte y la cultura nosotros recuperemos el diálogo, porque yo siento que a veces se ha confundido los instrumentos con el diálogo, y ese sí es un tema que debe replantearse y que debe repensarse precisamente por eso, porque nosotros hoy, para hablar de posconflicto, necesitamos hablar de diálogo, y allí tiene que estar la cultura como eje central de construcción de políticas, ya no solo culturales, sino sociales, económicas, políticas que logren una inclusión mayor en el territorio. Y yo quisiera entonces que pudiéramos transformar todo este ejercicio para que desde las comunas haya más vida en el territorio desde el arte y la cultura. Y he insistido mucho en el arte y la cultura porque yo quiero que la Secretaría de Cultura Ciudadana sea la Secretaría del Arte y la Cultura Ciudadana, porque queremos visibilizar a los artistas en el territorio, queremos respetar a los artistas en el territorio, queremos que sigan expresando, pero obviamente que les brindemos esos canales. Yo tengo que decírselos, se los expresaba alguien esta semana, he pasado por infraestructura instalada muy bonita, muy bella, pero a veces cerrada, y no se le está dando la debida utilización. Nosotros tenemos que construir con la gente, entregarle el poder a la gente, y por eso la propuesta que tengo yo es que los planes de desarrollo local de las 16 comunas y de los 5 corregimientos sean el punto de partida de la ciudad de Medellín, y presentaré un proyecto de acuerdo para modificar el sistema municipal de planeación y la planeación comience realmente con la gente en el territorio, y ese proyecto de plan de desarrollo del alcalde así va aprobado, incluirá los 16 planes de desarrollo, obviamente en lo que compete a los 4 años, pero le dará más respeto al poder de la gente. Es que el desarrollo cultural y social de un territorio y la paz compete precisamente a darle la capacidad a la ciudadanía de que pueda expresar y autodeterminarse en el territorio. Yo valoro mucho lo que ha hecho la ciudadanía de Medellín, sin duda alguna, desde estos ejercicios culturales. Yo valoro mucho estos 16 años de esta Consejo Municipal de Cultura. Invito a que se siga concertando, a que se siga convocando, a que siga creciendo, a que no excluyamos actores. Medellín no se puede polarizar, por un lado los unos y por otro lado los otros. Debemos respetar todos los actores en el territorio, los blancos o los amarillos, los rojos, los azules, los de la izquierda, los de la derecha, los que están hacia el centro mismo. Cualquier tipo de condición social, política, económica o cultural. Aquí lo único que importa realmente es que todos seamos seres humanos. Y con esto termino. La Medellín que nosotros queremos construir se soportará desde una política cultural que recupere la identidad de esta ciudad, la paz, la inclusión y obviamente que permita que esta sea una ciudad más incluyente, más humana, más diversa, más multicultural, más productiva, más educada, más saludable, más en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Eugenio Prieto Soto. Y continúa Gabriel Jaime Rico Betancourt, también 15 minutos, misma dinámica, por favor.
¿Me pueden apagar la luz, por favor, del auditorio? ¿Sabes de pronto de dónde será? Pero no me cuente todavía que no. Un segundito mientras me apagan la luz. Para que, ¿cierto? Si se puede, por favor, para que... ¿Se puede bajar un poquitico? Es que le estaba molestando. Muy bien. O si quiere, pues arranque a contarme, pues, para que no... Con un saludo muy, muy especial para todo el público que se encuentra, tanto a los consejeros, las consejeras, como a los funcionarios, a los amigos del sector cultural, a los amigos y a las amigas que aquí se encuentran, a Federico, a Eugenio, a Fernando, a Jaiber, a Alonso, y bueno, pues a Juan Carlos en la distancia, y lo vamos a saludar, pongámosle como un mensaje, un Twitter o alguna cosa de esas para que le llegue con las mejores energías. Yo veo en las exposiciones que se acaban de plantear, que incluso todos han leído, por lo que veo, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, por lo que estábamos hablando pues ahorita. Y también hay veces siento en las exposiciones que estaban que la ventaja que tenemos hoy es que todos estamos en un proceso de borrador de las propuestas y que al estar en un proceso de borrador, todas las propuestas siempre se podrán mejorar. Aunque lo importante de los gobiernos es que siempre las propuestas se puedan mejorar, incluso en el mismo gobierno, porque todo el tiempo hay que innovar, buscar, construir. Desde el borrador de Juntos por Medellín, entendiendo que Juntos por Medellín lo que pretende, si hundo aquí pasa, ¿cierto? Entonces me la pasas, por favor. Muchas gracias. Lo que pretendemos desde Juntos por Medellín es una apuesta en la construcción cultural donde el modelo de la gobernanza para nosotros es muy importante porque partimos de la base de que lo que tú opinas es muy importante para nosotros. Y por eso queremos hacer un reconocimiento en el desarrollo, en el plan de gobierno que estamos colocando, y es que las ideas que queremos estructurar desde el plan de gobierno llevan el reconocimiento, el nombre de la gente. Una de las grandes apuestas en el desarrollo de la cultura es el reconocimiento, es el poder también entender que los espacios que tenemos tienen un aporte de los seres humanos que están detrás en esa misma construcción de cultura. Entonces, ¿qué estamos construyendo desde Juntos por Medellín? Este es punto láser si lo hundo aquí, ¿cierto? Estamos construyendo, como lo decía Julio Cortázar, que la cultura es un ejercicio profundo de la identidad. Y para poder encontrarnos en la identidad tenemos que entender el contexto del mundo. Y hoy, en una nueva ciudadanía global, lo que funciona es lo auténtico, lo único y lo propio, lo que absolutamente nadie te puede quitar. Hoy, yo soy de los que estoy convencido de que la Feria de las Flores tiene que ser distinta. La Feria de las Flores tiene que ser única, auténtica y propia. Es absurdo incluso que hasta los propios presupuestos que existen en los temas de Feria de Flores sean más importantes incluso para contratar artistas internacionales que para contratar lo nuestro. Es absurdo completamente que en la ciudad o en la región del Tiple, que lo demuestran incluso hasta temas como las serenatas y los acoges que tiene, no tengamos un solo evento que tenga que ver con los instrumentos propios. Es absurdo que en la Feria de las Flores incluso no exista la posibilidad de que los principales exponentes de nuestra cultura tengan de distintas formas el espacio, la oportunidad para desarrollar todo el trabajo que tienen y que han hecho a lo largo de los años. Entonces nosotros no partimos por nosotros mismos, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Si nosotros mismos no aprovechamos nuestros propios escenarios para contarle al mundo entero lo que pasa, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no nos sentimos orgullosos de lo que somos y de las potencialidades que podemos alcanzar, entonces ¿para cuándo lo vamos a dejar? Para que se borre en nuestra mente y en nuestra cultura, por favor. Entonces, ¿qué estamos planteando? Hay que recuperar la memoria, hay que recuperar el patrimonio. Es más, nosotros creemos a lo largo de nuestra historia y de nuestra educación que nuestra historia arranca con los españoles,
como que antes cuando llegaron los españoles no hubieran incluso comunidades indígenas. Pero al mismo tiempo nosotros encontramos que somos el fruto de una antropología en la cual nosotros mismos no conocemos. Prueba de que no la conocemos en la recuperación de la historia, de encontrarnos con nosotros mismos, es que les hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Medellín se llama Medellín? Por el conde. ¿Cuántos saben? Levánteme la mano, yo quiero ver, ¿cuántos saben? En un auditorio de cultura, el 100% del auditorio tendría que levantar la mano. Pero no es culpa de ustedes, es culpa, o no es culpa muchas veces de nosotros, o sí, es culpa de nosotros, porque en últimas cada uno va construyendo en la cultura el desarrollo de su opción de futuro. Y ahí viene una transformación que queremos hacer. Yo creo que hay que trabajar de adentro hacia afuera. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de nosotros mismos volver a construir nuestros espacios de identidad, volver al colegio. Volver al colegio. Al colegio significa aprender por qué Medellín se llama Medellín, el porqué del nombre de nuestros barrios, qué es lo que significa. Esta ciudad y esta sociedad dentro del desarrollo cultural, mucha de la gente incluso que vive en ciertas zonas cree que Medellín se acabó en la 33 y creen que pasar a muchos de nuestros lugares dentro de nuestros barrios es casi que una proeza, casi que sería un tema diferente, y eso no es tan cierto. Eso no es tan real, independientemente de la problemática que pueda existir en nuestros barrios y en nuestros mundos. Por favor. ¿Qué entonces estamos planteando? Estamos planteando varios temas. Y digo estamos planteando porque yo, como alcalde de Medellín, represento a mucha gente que simplemente estoy recogiendo las ideas para podérselas plantear a ustedes. En ese planteamiento estamos hablando de un tema de realización cultural, donde lo que pretendo es que valoricemos nuestra historia, comprendamos nuestro presente y seamos capaces de desarrollar nuestra historia a través de todas las posibilidades que existe el organizarnos. Yo soy de los que estoy convencido que dentro de los conceptos incluso de la economía naranja, dentro de las posibilidades que tenemos de sobrevivir, porque hoy lo que se trata es de ser capaces de trascender completamente con nuestras expresiones, nosotros deberíamos fomentar desde la administración municipal con la Cámara de Comercio un clúster de cultura, que es lo que permite que efectivamente pueda coger paso a paso, independientemente de las expresiones, la posibilidad que exista de que la cultura no sea vista como un tema asistencialista, sino que al contrario, que sea vista como un proceso que nos pueda permitir que nos dediquemos a lo que sabemos hacer, arte, y que por lo tanto sea valorado para poder que, como en cualquier cultura de las del mundo, existan una evangelización dentro de comillas de los que no conocen los temas culturales, para que entonces nosotros no tengamos problemas ni con las salas, ni que nos estemos preocupando simplemente si los teatros están llenos, si no están llenos, si nos ayudan con boletería o no nos ayudan con boletería, sino al contrario, cómo aprovechamos esa posibilidad que existe de potenciar lo nuestro con el mundo. Y por lo tanto ahí hay que hacer una infraestructura para la cohesión cultural, que es lo que nos permite poder entrar a desarrollar lo siguiente. Hoy nosotros tenemos que trabajar la cultura desde los 5 sentidos, desde los 5 sentidos. Hoy nosotros, por ejemplo, en el tema gastronómico tenemos una riqueza dentro de la ciudad. Cuando yo era coordinador de la estrategia de internacionalización de la ciudad de Medellín, encontramos más de 300 puntos en Medellín de cultura gastronómica o de aporte gastronómico que podrían ser dignos de cualquier lugar en el mundo entero. Entre esos, la sobrebarriga de Robledo, y asimismo las carnes incluso que se convierten en un atributo único nuestro, el sancocho, o sea, muchos de los temas que se hacen bien en nuestra ciudad, en los barrios, que ahí nos podríamos quedar en una oferta incluso gastronómica muy importante, sin hablar de las ya preestablecidas en el Parque Lleras, en la 33 y en otros sectores que también la ciudad los tiene que desarrollar. Y esta ciudad tiene que aprender a dejar de ser anósmico. Sabemos lo que es el anosmicismo, ¿cierto? Ciego el que no ve, anósmico el que no huele. Anósmico es falto del sentido del olfato. Esta ciudad huele y nosotros tenemos que aprovechar en el tema del arte la posibilidad que tenemos nosotros también de poder hacer de todo lo que significan los olores la identidad en lo que nosotros mismos somos capaces de trabajar con el tema de todos los sentidos. Y ahí entonces entramos en la promoción de los nuevos grupos culturales y en un tema de innovación social. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener la capacidad de reconocernos en nuestra historia, como lo decíamos, de construir nuestra cultura en el presente, que es lo que significamos hoy,
y por lo tanto, ¿qué es lo que trabajamos? Entender cuáles son las manifestaciones culturales que nosotros tenemos y sentirnos orgullosos de ella y a partir de ahí poder potencializarla. Pero también, fuera de la economía naranja y de la posibilidad que tenemos de generar un proceso, hay que ser capaces de transformar el desarrollo de nuestras ciudades a partir de la cultura. La cultura también, trabajando en unísono, tiene que ser parte o hacer más bien que la parte de la ciudad, de ese ser ciudadano, se convierta en ese transformador del desarrollo que nos permite a nosotros poder ser capaces de transformar en espacios nuevos. Yo estoy trabajando mi propuesta programática desde la vida, de los cuales lo que estamos construyendo, que se los quiero partir, es que la primera infancia, que es todo lo que vamos a hacer en seguridad, cultura, educación, etcétera, en niñez, en juventud, en población adulta, en adulto mayor, por supuesto, minorías étnicas, fauna, flora, y ahí, por favor, lo que estamos haciendo es que a cada uno, en primera infancia, en cultura, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo vamos a trabajar un tema de iniciación cultural? ¿Cómo vamos a trabajar con los niños en primera infancia? ¿Cómo vamos a hacer que la cultura llegue y sea parte desde el momento mismo en el que nosotros nacemos? Casi que en esos mismos programas de 0 a siempre, la primera infancia aquí se mide más como el alimento de la nutrición, del balance nutricional, pero pocas veces se mira como el alimento de la formación de la personalidad que lo genera la cultura. Y yo soy de lo que creo es que el cuerpo, así como se nutre, tenemos que empezar a nutrir completamente esa formación desde el Estado, y la cultura es un papel importante en esa estrategia de desarrollo. Por supuesto, el tema de la niñez, vamos a hacer unas redes de formación artística, vamos a trabajar con el fomento y el acompañamiento y parte de lo que queremos, y así a su vez pero porque quiero pasar, ¿cuántos minutos me quedan, Fernando, por favor? 3 minutos, bueno, porque quiero pasar a esta propuesta. Sí, pásame la siguiente. Cuando yo estaba de gerente de Plaza Mayor, el problema a resolver de los grupos, de las manifestaciones culturales, estaba ligada también a un tema de espacios donde pudieran ser vistos, escuchados, sentidos, donde pudieran expresar gran parte de agrupaciones, incluso musicales. A cada rato nos pedían espacios para poder ensayar. Incluso espacios técnicos, espacios que tuvieran el acondicionamiento con la acústica necesaria incluso para poder hacerlo. Yo creo que la ciudad, así como se ha preocupado por construir parques, bibliotecas, como se ha preocupado por construir incluso otros escenarios, tiene que tener dentro de la ciudad, yo creo que por zona, es un proyecto que está en borrador, dejo esa constancia, por zona. Yo creo que aquí hay que construir en la ciudad unos puntos, unas centralidades frente al tema de la cultura que se llamen los parques centrales de cultura, que es lo que busca que, por ejemplo, la comuna nororiental, que incluso en la comuna 1, como estoy utilizando la memoria, me puedo equivocar, hay más de 95 grupos musicales. En la comuna 2 creo que hay 56 y en la comuna 3 hay como 84, una cifra pues más o menos así parecidas. Como estoy utilizando la memoria me puedo pues completamente equivocar, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en zonas hay siempre más de 150 grupos que existen, que están buscando espacios, que están diciendo dónde participamos, dónde podemos exponer, dónde podemos trabajar, dónde nos podemos encontrar, y nosotros hemos pensado desde Juntos por Medellín que podemos construir unos lugares de encuentro para la formación en donde las expresiones puedan tener vida y donde aquel que quiera iniciarse pueda tener un punto de encuentro para poder unir, porque en últimas de lo que se trata en la cultura como instrumento de desarrollo es la unión. Aquí, como ahorita hay más preguntas, pues hasta aquí yo dejo lo que más o menos hemos venido proyectando a ustedes en este borrador, para que enseguida, cuando estén las preguntas, pues podamos de pronto ampliar, conversar sobre este y sobre muchos de pronto de los temas que ustedes mismos temen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gabriel Jaime Rico. Turno para Alonso Salazar Jaramillo. Igual 15 minutos. Le voy a pasar acá para que vaya controlando, me pide.
Eso. Ahí se lo pongo. 15 minuticos. Que prendan la luz, por favor. Luz, más luz. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a los consejeros, consejeras de Cultura esta tarde, a Jaiber, el presidente de este comité, a los colegas candidatos a la alcaldía, a Federico, al señor Prieto, a Gabriel Jaime. Yo voy a empezar a hacer una cosa muy sencilla para después hacer otra cosa un poco más contextual. Voy a, de manera muy breve, a decir qué hicimos, no en la administración Fajardo, sino en la mía, en ese tema de cultura. En las dos establecimos como una constante que el presupuesto de cultura de Medellín era superior al del Ministerio de Cultura Nacional. Eso no solo basta, pero es un indicador del propósito y de la valoración de la cultura como elemento esencial a la vida, a la dignidad, a la transformación de las personas. Parques bibliotecas adicionales fueron los de San Cristóbal, San Antonio de Prado, Guayabal, 12 de octubre. Por allá está trancado el de San Antonio de Prado, esta administración no lo ha puesto a funcionar, ha hecho algunas cosas un poco arrevesadas allá. 2 bibliotecas que llamamos de proximidad, la de La Floresta, la de Limonar, 3 escuelas de música de Montecarlo, Miraflores, Santa Elena, la de Patrimonio. Hicimos algo que no es estrictamente cultural, pero muy importante para el proceso de transformación cultural de esta sociedad, que es el Museo Casa de la Memoria, con unas inversiones totales muy importantes. Recuperación de caminos ancestrales en Santa Elena, en Palmitas, en Altavista. Teatro al aire libre en Pedregal, el funcionamiento adecuado del Pablo Tobón Uribe, del Teatro Lido, la restauración de casas de patrimonio, el contrato de adecuación y mantenimiento de las bibliotecas de proximidad de casas de la cultura, en las bibliotecas, salas mediáticas para, en fin, una inmensa realización en el sentido de la infraestructura, pero también una muy fluida relación con los grupos culturales de la ciudad, porque estamos atados a ellos. Yo personalmente, desde una historia muy larga del conflicto profundo que tiene esta ciudad. Tareas por hacer, pues muchísimas. Y voy a mencionarles algunas de las que debieran ser las tareas más importantes en este próximo cuatrenio. Pero voy a irme a una anécdota para explicar la primera propuesta. En el año 1990, los territorios de Medellín estaban tan complejos que María Emma Mejía subió con sus escoltas al barrio popular y se los desarmaron. Y gobernaban las milicias urbanas que habían derrotado a unas bandas, y eso, de ahí vino una cadena infinita de violencias. Pues recuerdo, y muchos de aquí recuerdan, cuando Fernando, el de Barrio Comparsa, llevó a un grupo de líderes, John Jaime, ¿recuerda?, con banderas y en zancos a transformar el territorio por la vía de cruzar eso que hoy en día llamamos límites invisibles. Y ahí fue cuando supe yo que la cultura, en ese sentido específico de la expresión artística y del ritmo y del movimiento, no la cultura en sentido genérico, sino esa capacidad de un joven de expresar su alma, iba a ser también la posibilidad de transformar esos territorios. Desafortunadamente, después que surgió la Consejería Presidencial para Medellín, tuvimos el tino para generar propuestas como Arriba mi barrio y procesos de casas de la juventud, pero aquí me voy a distanciar de mis compañeros porque esto hay que ponerle un poco de picante. Aquí no todos los gobiernos han sido buenos. Medellín no es construcción de todo lo que el liberalismo y el conservatismo ha hecho aquí. En ese tiempo le dieron la espalda de manera radical a la acción de la Consejería Presidencial y lo que se hizo con uñas, incluido los núcleos de vida ciudadana, estos proyectos de cultura y de organización social, porque el municipio, los liberales y los conservadores
veían esos territorios solo como un asunto de policía y de represión. Y eso no se transformó ni siquiera hasta el año 2003, cuando de manera quizás necesaria, pero unilateral y exclusiva, se aplicaron la Operación Orión, las operaciones mariscales, como instrumentos únicos de recuperación de la convivencia de estas zonas. Entonces, pongámosle picante a esto para decir que el concepto de cultura asociado a un plan de desarrollo surge con Compromiso Ciudadano, surge con Sergio Fajardo. Lo recordaba yo con él en estos días a propósito de que rememorábamos 15 años del inicio de lo que fue una locura y pensar en lo que ha sucedido en esta ciudad, en lo que está sucediendo en Antioquia. Y eso es más cosecha mía, y ver cómo esta administración, desaceleró ese proceso de transformación de la ciudad, clientelizó todas las estructuras, generó 700 cargos de cuenta de una reforma que no se ve en el bienestar de la ciudadanía, menos capacidad de gestión de la obra pública, menos relación con la comunidad. Los grupos culturales que he visitado se quejan de una parsimonia, de una cosa lenta, de unos condicionamientos políticos para poder recibir a veces recursos. Pues transformemos eso y volvamos a lo que veníamos. Los grupos ancestrales de esta ciudad, y lo voy a llamar así porque tienen una historia de 15, 20, 25 años construyendo en medio del conflicto, como, ayúdenme ustedes a recordar, como barrio Comparsa, como Matacandelas, como Nuestra Gente, como Carantoña, como Casamía, Canchimalos. Todos esos grupos merecen, y muchos más, en unas características básicas, un apoyo directo, inmediato del municipio en infraestructuras y en posibilidades de gestión, porque hemos llegado, estoy visitando la sede de Matacandelas, tienen el terreno y le falta una plata para hacer eso. Pues ese es el aporte real que el municipio puede hacer a esos patrimonios históricos, artísticos y culturales que tiene que tener la ciudad de Medellín. Desde luego, en el sentido de promoción general, a muchos otros grupos, a muchos otros, vamos a tener también que permitirles acceso a esos recursos por los mecanismos que hemos establecido de concursos, de becas, etcétera. A lo que quiero ir es a esto esencialmente. Si queremos transformar de fondo esta sociedad, necesitamos multiplicar esas experiencias por 10, por 20, por 30. Que esa cultura, en el sentido específico, no estoy hablando de la gastronomía, ese hecho cultural y artístico se masifique. Los coros, las redes de música, las redes de teatro, y se conviertan en el transformador del alma cultural. Hace muchos años, estoy hablando de 1926, Luis Tejada empezaba a hacer un análisis, estrenando estadísticas y preocupadísimo, bueno, ¿por qué somos tan violentos? Y Luis Tejada consiguió unas estadísticas, yo no sé de dónde, de Europa y de tal, comparaba y decía, ¿será que somos tan violentos por el tema del alcoholismo? Y entonces decía, no, pero los ingleses toman whisky venteado y no se matan, no se matan. Lo mismo sucede en la costa atlántica, allá maman ron y no se matan. Y en esa época, dice Luis Tejada, que cuando sucedía un homicidio en Barranquilla decían, ajá, anda un cachaco por ahí suelto. Y después llegó a hacer una comparación que me pareció previsiva, es un genio desde el punto de vista histórico. Y dijo, a lo que nos parecemos es a la Calabria y a la Sicilia. Y nos hizo esa comparación con una cultura no normativa, desaforada, y concluye él en su breve ensayo, dice, los paisas tenemos un problema de temperamento. Yo creo que es una manera de decir,
hay algo entre nosotros que debemos transformar de manera radical. Yo no encuentro, aparte de la educación cada vez más calificada, de los procesos de socialización en familia, otro elemento más importante que los procesos de autogestión cultural y artística en esas comunidades. Por eso, el Plan Decenal de Cultura, que empezó a diseñarse en la administración mía, con un concurso extraordinario de ustedes, un producto sobre todo de ustedes, creo que debe profundizarse y debe ir ampliándose y tener las raíces para pensar el futuro. Raíces en cuanto que, por ejemplo, el orgullo paisa, yo creo que tendríamos que insistir mucho. Hay algo de vacío en ese orgullo afirmativo, pero tenemos mucho de la gente con que llenarlo. Pensando solo en Fernando González, me reuní con unos jóvenes en la Villa de la Burrá que tienen en un parchecito ahí muy sencillo al pie de la escultura del obrero una tablita que dice Escuela Fernando González, y se reúnen cada 8 días y básicamente leen, básicamente escuchan a un conferencista. Y yo les dije, qué bueno que esta experiencia avanzara, pero lo más importante es que no la institucionalicen. Ojalá poder encontrar esos mecanismos donde el apoyo del municipio llega, pero no para cooptar ni condicionar esas experiencias que son tan legítimas y tan productivas. Para terminar, ustedes, hombres y mujeres que están aquí hoy, son protagonistas de la profunda transformación de esta ciudad. Yo digo que la sociedad de Medellín ha sido superior al Estado. Yo digo que a Medellín la ha salvado mucho más la sociedad que el gobierno, a través de todos esos procesos de autogestión, los grupos culturales y las ONGs y la labor de los colegios y de la iglesia, y que ha encontrado en el último tiempo esa sociedad una sintonía con unos gobiernos que supo recoger esa experiencia y ese conocimiento y establecer un diálogo realmente productivo y trascendente, y que eso ha multiplicado la capacidad de acción de la sociedad y desde luego también la capacidad de acción del Estado. ¿Dónde está el riesgo? Cuando vamos a males menores, se producen cosas como la de esta administración. Votemos por este porque aquel es peor. Y yo creo que en lo personal siento cierta decepción del resultado final. Y mi invitación es: recuperemos un sentido profundo de la ética, de la honestidad, de la verdad platónica, que era la verdad que construía la cultura sobre la base de que no existe otro precepto más valedero que la palabra cierta, que la palabra confiable, que la institución social se formaliza, se teje y se afianza cuando hay posibilidad de creer, cuando hay confianza natural en la sociedad. Eso es lo más profundo de la cultura, ese es el capital social. Y con el capital humano que esta Medellín tiene, y con los recursos que tiene, porque sin ser soberbios aquí hay con qué, podemos dar otro salto histórico en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a Alonso Salazar Jaramillo. Concluyen así las intervenciones de los 4 candidatos a la alcaldía de Medellín. Jaiber Jurado, quien va a hacer una especie de cierre para que comencemos con las preguntas, que son muchas las que han llegado aquí a esta mesa de coordinación. Sí, alrededor de 25 o más preguntas. Entonces, pero quería decirle esto a los aspirantes a la alcaldía de Medellín: qué buenas ideas, qué buenos principios filosóficos, qué buenos retos los que le proponen a la cultura, cosas innovadoras, cosas inteligentes hay allí también, y nosotros desde el Consejo de Cultura
compañeros de la Junta Directiva, compañeros que están, consejeras y consejeros, prometemos un documento de todos para todos, un documento del Consejo Municipal de Cultura. Federico, que pedías un poco como ese aporte, Alonso, el doctor Prieto, el doctor Rico, desean también que de esa base que somos nosotros, los consejeros y consejeras que están en los corregimientos, que están en los sectores, en las áreas, en los territorios, en los zonales, entreguemos un documento que consideramos importante que ellos lo tengan para la formulación de sus próximos planes de gobierno en el tema de cultura y arte. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias de nuevo a los candidatos. Muy bien, en aras a la cantidad de tiempo que tenemos y la cantidad de preguntas que llegaron, le vamos a dar prioridad a aquellas que fueron planteadas para todos. Son por lo menos 30 preguntas para todos, sin contar las preguntas que llegaron individuales. Entonces, vamos a tratar de evacuar las que más podamos. Obviamente no alcanzaremos con todas, salvo que alguien traiga unas guitarras y nos sentemos aquí a echar rula toda la tarde. Exacto, ahí sí nos da hasta mañana por la mañana. Muy bien, la dinámica entonces es que las preguntas son para todos, cada candidato tendrá máximo 2 minuticos para responderlas y vamos a ir adelantando hasta donde alcancemos. ¿Les parece? Muy bien. La primera pregunta planteada para todos es: ¿cómo se compromete a darle continuidad al acumulado del Consejo Municipal de Cultura? Voy a empezar en sentido contrario para equilibrar las cargas. Alonso Salazar, ¿cómo se compromete para darle continuidad al acumulado del Consejo Municipal de Cultura? Ahí tiene a su lado. ¿Cuánto tiempo de respuesta? 2 minuticos, Alonso, por favor. Cada uno. Reitero la pregunta. ¿Cómo se compromete para darle continuidad al acumulado del Consejo Municipal de Cultura, que, como dice Jaiber, está a punto de cumplir 16 años? Afianzar con este comité el plan decenal de cultura, desarrollar un plan maestro de infraestructura en tema cultural. Esto debe incluir un concepto de industria cultural. Yo conocí en estos días Sombatá, su sede, y quedé descrestado. Y yo creo que ellos no se quieren mover ya de esa casa donde están, incrustada en la ladera de la Comuna 13. O sea que el plan de infraestructura tiene que adecuarse también a los grupos. Le falta unos recursos para tener un estudio. Tienen un tema que están produciendo con una consola que les regaló Juanes y una producción que le están dando unos gringos. En fin, el plan maestro de infraestructura debe tener el criterio de sostenibilidad, debe tener operadores, pero operadores adecuados también a esas lógicas del territorio. Un operador puede ser Sombatá o puede ser Ciguarayas, que tiene más experiencia para ya darles posibilidades a otros grupos. Las convocatorias públicas en arte y cultura y el desarrollo de programas artísticos y culturales en la ciudad, así como el asunto del fortalecimiento de esas entidades, de lo que yo hablaba ahorita. Vamos a trabajar pues en distintas perspectivas, darle continuidad al sistema municipal de cultura como uno de los mecanismos básicos para la participación ciudadana a través de los consejeros. Yo tengo la lista completa, que no alcanza a leerla, pero ya hice la tarea. Sobre la agenda de ciudad y los eventos, regular estos con los espacios y equipamientos existentes. Sobre redes artísticas, darle continuidad, ya que son procesos desde las comunidades y son claves para el entramado social. El Estado no como programador, sino como fomentador del arte y la cultura. Hacer un inventario cultural de la ciudad. Ahí estamos desactualizados porque hay una cosecha impresionante. El Sistema Municipal de Información de Cultura. 10 segundos. Programa de Cultura Ciudadana, vamos a formar la EPA. Tengo que reconocer que esa fue una tarea que me quedó pendiente en la administración anterior. Yo viví alrededor de la EPA muchos años, nunca he sido artista, pero era muy importante y la vamos a recuperar.
Y ahí sigue la lista. Muchas Las tareas ya gracias. están específicas. Gabriel Jaime Rico, reiteramos la pregunta es sobre cómo se compromete para darle continuidad al acumulado del Consejo de Cultura. Pues realmente la pregunta es la respuesta. O sea, me comprometo a eso. Es una firme decisión, es una convicción. ¿Por qué? Porque uno siente, o por lo menos lo que yo veo o veía desde el escenario artístico, desde Plaza Mayor, desde la plataforma, es que muchos de ustedes planteaban como consejo, y de todas formas, muchas de las cosas que ustedes planteaban, ¿ustedes sentían que se hacen o no? Es una pregunta. ¿Sentían que se hacen o no? ¿Sentían que son escuchados o no? Punto. Cuando yo he estado también recorriendo muchas de las invitaciones que ustedes me hacen, esa es la queja. ¿Se aprueban acuerdos que después no se hacen? ¿Es así o no es así? Entonces, la respuesta realmente no es decir yo hago aquí, yo hago aquí, yo hago aquí porque estamos en este momento, sino que la respuesta es el compromiso. Eso sí, también hay una reflexión. Voy a contar una cosa con mucho respeto, con mucho respeto. Ustedes tienen que ser más unidos en la diferencia, pero más unidos. Porque el problema también es que en las distintas visitas, y ojalá me sigan invitando, que yo quiero seguir yendo a todas las invitaciones sin ningún compromiso, sino de conocer y de escuchar donde me inviten voy, muchos de ustedes repiten lo mismo o repiten temas parecidos, pero con una característica. Algunos me dicen, es que la red que funciona es la mía, como la que los otros no. Y algunos me dicen, es que el que sabe de tal tema soy yo y es mi agrupación y somos nosotros, como que los demás no. Y ahí sí, yo lo que sí creo es que también como líder de la ciudad a partir del próximo año hay que hacer un llamado a que tengamos un enfoque de escucharnos, de trabajar juntos, de también saber en qué somos fuertes y reconocer en qué fuerte es el otro. 10 segundos. En estos 10 segundos yo quiero pedirles por favor que si mi cuenta de Twitter es @RicoGabriel, @RicoGabriel. Las preguntas que ustedes de pronto no alcancemos a responder aquí, que quieran de pronto que yo se las responda, que las que tengan que ver conmigo, yo ahí todo lo que son las preguntas respetuosas y con criterio las respondo. Muy bien. Las que son de troles y las que son pues de otros temas que son completamente irrespetuosos, nunca las responderé. Muy bien, muchas gracias, Gabriel Jaime Rique. Bueno, es una muy buena idea. Ahorita damos la cuenta de Twitter suya, doctor Alonso. @alcalde Alonsos, con ese final. @alcalde Alonsos, pegado con ese final. Muy bien. Eugenio Prieto, 2 minutos. Bueno, yo lo sé hacer desde el diálogo y eso lo mostramos en la gobernación de Antioquia precisamente con el plan congruente de paz y con las asambleas constituyentes. Y uno lo que tiene que respetar son los espacios de legitimidad. Este es un espacio de legitimidad y nuestro compromiso es construir desde estos espacios de legitimidad. La primera propuesta es sentémonos a mirar el programa de gobierno que estamos construyendo, discutamos en mesas de trabajo, yo no tengo ninguna dificultad en que analicemos y miremos con los otros actores, incluyendo entre ellos cada vez cómo está más representado este consejo desde las mismas comunas y desde los mismos territorios de Medellín, cómo hay cada vez más actores y cómo es posible lograr una mayor inclusión. Y sin duda Medellín tiene que desatar unos diálogos, así, aquí no podemos nosotros pensar que tenemos la capacidad y la inteligencia suficiente desde la subjetividad individual para lograr decir cuál debe ser el futuro de Medellín y en los diferentes temas en este tan importante como es la cultura. Recuerden lo que les dije ahora, el plan estratégico de Medellín 2015, que se construyó en 1995 en un gobierno conservador, el gobierno de Sergio Naranjo. Y ese plan estratégico para Medellín funcionó en estos 20 años desatando procesos de diálogos importantes en el territorio que obviamente han permitido fortalecer todo lo que nosotros hemos dicho. La trama y la urdimbre de esta sociedad tejida desde la participación ciudadana. Lo nuestro es fortalecer el poder de la gente en el territorio y construir desde ese poder de la gente. Muchas gracias, Eugenio Prieto. ¿Su cuenta de Twitter, por favor? @Eugenio Prieto. Eso es fácil. @Eugenio Prieto. Muy bien.
Federico Gutiérrez. Bueno, de una vez 2 la cuenta de minutos. Twitter, @Fico Gutiérrez, FICO Gutiérrez. Bueno, yo no voy a necesitar 2 minutos pues para decir que uno se compromete, simplemente es cómo se hace eso, entendiendo la realidad. No es seguirles diciendo, ustedes son el mejor consejo consultivo de cultura, sino diciéndole, ustedes realmente serán tenidos en cuenta. Ya lo viví, ya eso es lo que es ser consejero y vamos es para que sean tenidos en cuenta, pero no solo para validar decisiones, porque es que muchas veces vienen también y lo citan, es, vea, esto es lo que tenemos, validen. No, vamos a tenerlo en cuenta, es para construir y para eso es para lo que estamos acá. Y yo soy muy sincero, miren, yo parto de esa base, yo no me las sé todas. Así tiene que ser esto. Imposible sabérselas todas en una ciudad. Quiero trabajar en el tema de cultura, pero necesitamos la ayuda de ustedes, que nos apoyen. Tenemos grandes personas dentro de nuestro equipo de trabajo, pero que con toda la sencillez y humildad, digamos, venga, construyamos estos modelos juntos. Dentro de las áreas que yo he trabajado, sin ser necesariamente mi especialidad el tema de cultura, dentro del Consejo lo demostré. Por ejemplo, el acuerdo de altavoz. El acuerdo municipal es un acuerdo mío como proponente, y ahí estuvieron muchas organizaciones de base representadas, que además el acuerdo ahí es que volverle a dar todo el impulso. El acuerdo de altavoz no es un tema solamente para el tema de rock o un concierto, eso tiene que ser, ese era uno de los productos. Esto era un tema de ver cómo definitivamente a través de la Secretaría de Juventud, de la Subsecretaría, mostrábamos todos los talentos juveniles en los territorios y de los territorios, de las 16 comunas y de los 5 corregimientos, y un componente muy especial, y es el tema, ojo, con las comunidades y mal llamadas minorías, con los afros, campesinos, comunidad LGTBI. O sea, esto tiene que ser un tema en serio, esto no puede seguir siendo un cuento o simplemente un discurso. Nosotros lo que estamos diciendo es tener en cuenta realmente el Consejo de Cultura y que también hay muchas de las expresiones culturales que tengan esas grandes posibilidades. Acá hay un tema tan importante de profesionalización. Todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la EPA, él lo mencionó también Alonso. 10 segunditos. Hoy, por ejemplo, está dentro del ITEM la Facultad de Artes, entonces revisar si está funcionando bien la Facultad de Artes o no, es reorientar recursos o mirar básicamente cómo se revive un tema como la EPA para el tema de la profesionalización de los artistas. Pero en resumen, mire, todo el compromiso, y yo que había dicho que no necesitaba los 10 minutos y me acabó el tiempo. Muchas gracias. Pero venga, vamos a hacer una cosa ya que está usted ahí, porque la siguiente pregunta precisamente apunta a ese tema de la profesionalización. Y es qué hacer para profesionalizar a los artistas, ya que en la ciudad no existen espacios para esto. Entonces empezamos por usted en sentido contrario y retomamos esa pregunta. 2 minutos, por favor. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Cómo se necesita usted profesionalizar a artistas? No a punta de discursos, sino acciones concretas. Existía la EPA, hoy está todo redireccionado para todo lo que tiene que ver con la Facultad de Artes del ITM, revisar cómo está funcionando, revisarlo con ustedes mismos, con los artistas, qué estímulos están dando, cómo están funcionando las becas. Tienen que haber cosas que están funcionando. Miren, lo que esté funcionando, lo único que hay que hacerlo es continuarlo y mejorarlo. Y lo que no funciona simplemente se cambia. Y eso es lo que hay que hacer. Le vamos a dar toda la direccionalidad a esto. Y acá hay un tema también importante y es, ojo, con el tema de las industrias culturales, son absolutamente necesarias, todo el apoyo, pero yo también he hablado con muchas organizaciones que me dicen que no necesariamente quieren ser industria cultural, sino que quieren ser esas expresiones artísticas dentro del territorio. Entonces es entender esas dos dinámicas y esos mundos tan diversos, y es decir, todo el apoyo para ellas, pero vuelvo y digo, aquí hay una buena guía, aquí están representadas las organizaciones, lo que hay que hacer es mucha consulta y saber escuchar a quienes saben del tema, a quienes están ahí dentro del proceso. En eso es lo que nosotros definitivamente vamos a hacerlo. Y me gusta mucho lo que dice Jaiber, y es, ojalá nosotros antes de un mes, cuando ya tenemos que tener nuestros programas de gobierno definidos, y recibamos nosotros de parte de ustedes, del Consejo Municipal de Cultura, la respuesta a todas las preguntas que nos están haciendo y a todas las otras sugerencias y de acuerdo a las observaciones que han tenido durante el foro. Gracias, Federico. Sigue el doctor Eugenio. Bueno, yo siempre he creído que en Colombia, la universidad colombiana, independiente que sea pública o privada, tiene todavía una responsabilidad mayor con nuestros territorios. A ratos nosotros pensamos que se cumple con la misión social de las universidades o de la educación superior, formando técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster y doctores, y la universidad no está haciendo, en muchos casos, en otros puede que sí,
una presencia desde el conocimiento en el territorio. Y yo creo que allí la formalización de algunas rutas con esa presencia en la universidad en el territorio es fundamental. ¿Cómo yo aplico el conocimiento en el territorio? Y allí entra todo el tema del arte, todo el tema de la cultura, seguramente, pero también el concepto de pertinencia. ¿Qué es lo que yo necesito formar? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Qué tipo de técnicos? ¿Para qué? ¿Cuáles seres humanos? ¿Qué vamos a expresar? ¿Qué vamos a construir? Recuerden, construcción de políticas públicas desde la cultura para lograr transformar los territorios. Y allí pues todo el acompañamiento y el apoyo a la especialización y a la profesionalización de los artistas, si es lo que queremos, que haya vida en el territorio, pero además que haya escuela de artistas en el territorio. Y le termino con esto: hay una infraestructura muy buena en Medellín y reconocemos eso a los buenos y sucesivos gobiernos, incluyendo este gobierno del doctor Aníbal Gaviria, pero sin duda alguna esa infraestructura los fines de semana y en mucha parte de la noche es completamente subutilizada. Y nosotros tenemos que hacer un diálogo en el territorio para lograr una mayor apropiación ciudadana de inclusión de esa infraestructura educativa, cultural, deportiva y recreativa. Muchas gracias, doctor Eugenio. La misma pregunta para Gabriel Jaime Rico, los procesos de formación y profesionalización. En una de las anécdotas de Leonardo da Vinci, se le acerca un aprendiz de pintura y le dice: yo amanecí inspirada hoy, quiero que evalúe mi obra. Y él la mira y le pregunta: ¿cuántas veces la has pintado? Y yo: no, una vez. Y dijo: repítela 70 veces y me trae las 71. Cuando me traigas las 71 te digo si eres artista o no. Yo lo que creo es que es importante entender que dentro de la técnica, la tecnología o ser profesional hay dos mundos. Un mundo que es el de la ciencia misma y el conocimiento que tenemos en el arte, en el cual pues aquí ya tendríamos que hacer un esquema si la de Antioquia, si el ITM, si el Pascual Bravo, si las escuelas de diseño no funcionan. Y hay otra que es lo que le falta al arte. Yo estoy montando un programa en nuestra estrategia de educación que se va a llamar La Universidad en los Barrios y un tema que se llama Medellín 24 horas de educación, donde lo que buscamos es trabajar desde la técnica elementos que funcionen para lo que la ciudad necesita. Por ejemplo, ahí yo creo que podríamos trabajar a partir de las necesidades en una tecnología o en una técnica sobre gerencia de proyectos culturales. ¿Y por qué una técnica? Porque es rápida, es un tema de un año, que lo que le permita a uno es poder complementar la información que le hace falta para poder que cada uno pueda profundizar en lo suyo. Entonces aquí lo que podemos hacer es un tema práctico que funcione desde los barrios y que al mismo tiempo lo que nos sirva es para poder consolidar más nuestro sector. Doctor Alonso Salazar, la misma pregunta, profesionalización. Yo creo que el tema de la Escuela Popular de Arte es definitivo recuperarlo, pero además hay que tener una carrera profesional, no una técnica de gestión cultural. Eso es importantísimo para que se vaya creando realmente un ecosistema con personal calificado alrededor del tema de la cultura. Pienso además que en algunos aspectos, para que Medellín tenga una correlación en producción cultural o en lo que normalmente se llama industria cultural, con el tamaño de su representación en el país, con el tamaño de su economía, hay que empezar a traer expertos sin reemplazar el talento regional, sino para capacitar el talento regional en distintas artes. Hay que continuar el programa de cultura viva comunitaria, darle un realce bien importante. Ahora, lo que tengo escrito aquí ha sido producto ya del proceso de consulta que hemos desarrollado con muchos grupos, que no hemos terminado, a través de la estrategia de Yo Propongo, que hemos estado desarrollando en muchos sitios y también con el hashtag Yo Propongo. El próximo miércoles en la sede del Matacandelas vamos a hacer una última reunión antes de presentar nuestro programa con gestores y artistas y grupos culturales para terminar de redondear toda la propuesta, así que están muy cordialmente invitados. No puede ser una cosa que se imagine solo el candidato, sino que este programa, para que sea viable y sólido, pues tiene que contar sobre todo con un consenso, porque la voluntad de parte mía ya está garantizada. Muchas gracias, Alonso Salazar. Ahora, con la siguiente pregunta vamos a los extremos y después, o al centro y después a los extremos.
La pregunta es, ¿la cultura y las presentaciones gratis sí han ayudado, o mejor, los eventos gratis sí han ayudado a la cultura, a la formación de público, o más bien han desvalorizado a los artistas? Eugenio Prieto. 2 minuticos. Vio, eso le pasa por me va a tocar separarlos. Me va a tocar separarlos. Muy bien. ¿Cómo le parece? Muy bien, siga hablando con los compañeritos y verá. La cultura, no, los eventos gratuitos para la cultura sí han ayudado a la formación de público, más bien han desvalorizado a los artistas. Bueno, yo creo que ahí hay un punto bien importante que es la formación de públicos. Ese es uno de los temas en los que tenemos que trabajar y tenemos que profundizar. Ahora, puede que el evento sea gratuito para el público, pero hay un recurso que asume a quien está incurriendo en unos costos, y es cómo estamos incurriendo en esos costos. Yo tengo una observación sobre la forma como estamos contratando con algunas empresas o industria cultural, si lo vamos a llamar así, con el tema del 80-20. Yo incluso creería que había que replantear el tema del 80-20 frente a los más pequeños y a las organizaciones que no tienen la capacidad de tener el 20. Lo que necesitamos es gestar y estimular y que de allí se desaten unos procesos bien interesantes de crecimiento, de formación, pero sobre todo de dejar una capacidad instalada en el territorio. Entonces, a mí no me preocupa si el evento es gratuito, a mí lo que sí me interesa es que asista un buen público, que cada vez lo estemos formando mejor, y parte entonces del plan, donde debemos ajustar el plan, debe ser en formación de públicos. Y otro tema que tenemos que ajustar en el plan para este mismo punto es en comunicación pública. Nosotros necesitamos trabajar más los medios en el territorio, los medios locales, los medios que nos permitan que haya una comunicación más fluida en el territorio, precisamente para concatenar con esa formación de públicos. El tema no es económico, el tema es diferente. Cómo lograr que esa capacidad instalada que hay en el territorio cada vez pueda crecer más desde la expresión y dinámica cultural, y al mismo tiempo vaya dejando más capacidad instalada. Gracias, Eugenio Prieto. Gabriel Jaime Rico. 2 minutos, por favor. Realmente el problema no es si es gratuito o no, el problema es el contenido. Punto. El problema es lo que vamos a presentar ahí. Esa es la discusión incluso que se tiene cuando uno trabaja justamente en escenarios de promoción de ciudad. Si usted tiene una plataforma, su teatro, su auditorio, el espacio, Plaza Mayor, cualquiera que tiene, el Jardín Botánico, un parque, un espacio donde usted pueda trabajar, lo importante es lo que convoca a la gente. Para convocar a la gente no basta simplemente una oferta donde se diga, es que allí vamos a escuchar poesía porque están diciendo poesía, no. ¿Cómo somos capaces de ser únicos, auténticos y propios? Cuando usted logra diferenciarse en ser único, auténtico y propio, inmediatamente su marca se construye en un enamoramiento de la gente y de la comunidad, y la gente lo va a seguir, y la gente entonces va a entender que su vida se transforma a partir incluso de los sentimientos que siente en una sala, en un lugar, o a través de ver una manifestación o una obra corporal. Entonces yo la verdad es que no estoy preocupado tanto, porque creo firmemente en los consumos, creo firmemente en que a la gente hay que ayudarle, porque creo firmemente que a la gente también hay que mirar cómo se incentiva, pero ese incentivo, ese apoyo que tiene que hacer para que las salas y los teatros estén llenos, tiene que estar ligado también a un compromiso de esa construcción de cultura en el público a partir 10 segundos. De la diferencia de lo que cada uno tiene que ofrecer y lo que tiene cada uno que hacer. Para que no le toque de último siempre, doctor Alonso Salazar. Su turno, por favor. Yo creo que eso siempre depende. En general creo que el tema de arte y cultura debe ser subsidiado, y hay casos. Por ejemplo, hablando recientemente con Fernando Rendón, el líder del Festival Internacional de Poesía, un valiente, diría yo, 25 años tiene desarrollando ese evento. Pues analizamos, la poesía no es algo a lo que uno pueda invitar fácilmente a públicos que paguen por acceder. Ya con el acceso que tiene él, la cantidad de poetas que trae, lo que significa para las ciudades, eso es una ganancia extraordinaria.
Sin embargo, esto no nos debe obviar la discusión de que tenemos que ir avanzando a productos culturales que se puedan consumir y que se pueda pagar por consumir. Bogotá tiene una alta capacidad de consumo cultural. Eso es obvio porque Bogotá está el 60% de la economía colombiana, porque están las embajadas, la burocracia del Estado central, la mayor clase media de este país. Sin embargo, nosotros, a pesar de las limitaciones que podamos tener, tenemos que seguir con todos los programas de fomento de salas y de grupos, pero sí formar públicos y ayudarles a entender que en alguna medida y en algún momento vale pagar por ese acceso. Aquí hay grupos pues muy exitosos, ya vendrá la discusión de qué verdadero arte o no, si me gusta, pero eso no es un asunto que el Estado pueda calificar. Para cierto tipo de arte, para cierto tipo de músicas sinfónicas, por ejemplo, para teatros que a veces se llaman más cultos, tenemos que formar público que tenga esa conciencia de que se paga, porque eso es parte del concepto de industria cultural. Industria cultural no es que el Estado deje de apoyar y de financiar, pero que también la sociedad empiece a pensar que el arte y la cultura tienen un valor y que vale la pena pagar por él. Muchas gracias, Alonso Salazar. Federico Gutiérrez, 2 minutos, por favor. Está claro que el problema no es de plata. Plata y Medellín es de los municipios que tiene un gran presupuesto. Es más, año tras año supera muchas veces el presupuesto del mismo Ministerio de Cultura. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba en ese estudio hace poco cuando Medellín, comparado con las grandes ciudades, aparecía como la ciudad que menos oferta cultural aprovechaba? Y ojo, financiada en gran parte al 100%, o sea, algo tiene que estar pasando. El problema no era financie o no financie, nosotros tenemos que entender es qué es lo que está ocurriendo ahí. El compromiso de nosotros tiene que ser más bien es avanzar mucho en el marketing cultural. La ciudad no sabe ni siquiera cuáles son los grupos artísticos de las diferentes zonas y el municipio tiene que ayudar en eso es en lo que tiene que ayudar el municipio, en mostrar las redes, mostrar la oferta cultural, la oferta artística. Eso no es solo decir, mire, pagamos y se fue y cumplimos como municipio. Eso es como el papá que simplemente entonces, vea mi hijo, usted viene por la plata y se fue. No, aquí lo que necesitan las organizaciones culturales es acompañamiento y apoyo y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Por supuesto, pero yo no puedo creer que entonces simplemente la oferta cultural se da si solo tiene un 100% de financiación. Y ojo con esto, que muchas veces esa gran financiación, no porque sea malo, sino que no es lo correcto necesariamente siempre, y es quienes terminan llevándose siempre la mayoría de los recursos son los operadores y no los artistas. Entonces volvemos a lo mismo. Y no es que lo de los operadores esté mal, porque es que los operadores hacen su trabajo, hacen parte de la cadena y nosotros lo que queremos es, cuando hay actividades culturales en las ciudades, promocionar mucho el artista local, el artista territorial y ojo, comunidades, 16 comunas, 5 corregimientos. Hoy, por ejemplo, que estuve en la calle todo el día, que estábamos en Belén Rincón, hay que ver el potencial artístico que tiene Belén Rincón, es una cosa impresionante. ¿Qué sería hoy de esta ciudad sin los grupos artísticos? ¿Qué sería hoy de esta ciudad sin los grupos culturales? No es sino, miren, Belén Rincón, miren la Comuna 13, ¿qué hubiera pasado si muchos de los jóvenes y muchas de las personas de nuestra ciudad no hubieran tomado la decisión de actuar y de tomar decisiones? O sea, todo el apoyo y marketing cultural. Muchas gracias. Un anuncio antes de la siguiente pregunta, Jaiber. Vea, es que algunos, 3 de los aspirantes se deben ir prácticamente ya, entonces el tiempo de ellos es muy valioso, están en un proceso muy tenaz. Vamos a hacer un convenio, la última pregunta para todos y las muchas preguntas que hay al Facebook, al Twitter, a los correos de estos compañeros que los vamos a poner en mensaje a todos los consejeros. ¿Listo? ¿Vale? Ese es el compromiso porque aquí hay por lo menos ya recogidas 40 preguntas. La última y entonces para los 4 candidatos, la misma dinámica, 2 minutos. ¿Se puede hablar por fin en Medellín después de más de 20 años de un escenario apto para eventos masivos, musicales, culturales e incluirlo en el POT de la ciudad para evitar el conflicto del sector cultural con otros sectores para la realización de dichos eventos? Empecemos con Eugenio Prieto, por favor. Sí, ¿lo tiene?
No. Claro que se puede y se ha mostrado ya que hemos tenido grandes eventos de talla internacional, con todo el orden, con toda la capacidad, con magníficos resultados. Lo que es muy importante es que ajustemos la ley de espectáculos. Hay que pegarle una revisión porque yo estaba en el Congreso cuando hicimos el trámite de la ley y lo que buscamos es que precisamente los diferentes grupos culturales y artísticos tengan unas mayores posibilidades y oportunidades. Creo que ya en la práctica hay que hacer un ajuste y nosotros estamos dispuestos a buscar de que el Congreso de la República y que el propio Ministerio de Cultura realice esa revisión, pero tenemos que estarlos promoviendo. Ojalá en esta ciudad nosotros pudiésemos tener espectáculos de talla internacional, mínimo uno cada mes. Ojalá que fuese posible. Lo que necesitamos es hacerlo, estimularlo, promoverlo, acompañarlo. Pero ¿con quién y desde qué dinámica hacerlo? Ese es el gran reto. Yo creo que ahora aquí lo decía Federico muy bien, nosotros necesitamos que los operadores también salgan de acá mismo, de esta capacidad y de esta industria cultural. Eso es lo que estamos diciendo. El gran reto es en qué momentos y en qué procesos debe estar la industria cultural trabajando en la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Eugenio Prieto. Ahora el turno para Alonso Salazar Jaramillo, el espacio para eventos masivos en Medellín. Una pequeña anotación sobre los operadores. Por ejemplo, Otra Parte se ha convertido en un gran operador cultural. Lo que necesitamos es que muchas de esas instituciones hagan también el proceso de evolución para que lleguen a ciertos estándares administrativos y pueda el municipio fácilmente contratar con ellos. Segundo, en el POT ya quedó un sector de la plaza de ferias para ser el gran sitio de espectáculos masivos de Medellín. Entonces hay que iniciar un proceso de concertación con la gente que allí habita para que vamos preservando unos usos que yo pienso que deben ser ecológicos, eventualmente educativos, y este sitio que es realmente aislado nos da todas las posibilidades de tener un espacio inmenso, multifuncional, bien diseñado con todas las tecnologías para que pueda tener espectáculos medianos y de gran formato. Esa necesidad la hemos vivido en Medellín por mucho tiempo, las polémicas alrededor del uso del estadio. Me acuerdo la madriada que me gané porque antes de la Copa América le prestamos eso a un concierto. ¿A quién? Yo no sé, y se talló esa grama y entonces con la FIFA y no sé qué. Bueno, el POT, eso fue un punto muy importante del POT que acaba de pasar por el Consejo, tomó esa decisión y hay que aprovecharla ya, de una, hay que hacer ese escenario. Muchas gracias. Federico Gutiérrez, por favor, pregunta Centro de Eventos Masivos para Medellín. Yo creo que esa pregunta de centro de eventos masivos va muy dirigida a eventos de gran formato. Y por supuesto que se puede hacer y por supuesto que Medellín tiene recursos, pero también tiene que buscar recursos también del sector privado, no puede ser solo un tema del recurso municipal porque en últimas termina siendo un negocio. Mira, el problema no es que a Medellín vengan muchas Madonas y Beyoncé y todos los otros, ojalá vengan más. El problema es cuando toda la fuerza se va hacia allá y se olvida entonces la base social de la ciudad. El problema es cuando olvidamos que en cada uno de los barrios de la ciudad hay organizaciones culturales que muchas veces no tienen ni con qué comprar o sostener un instrumento, cuando no tienen ni siquiera con qué desplazarse para ir a ensayar a centralidades cercanas, por ejemplo, a sus diferentes casas o localidades. El problema es cuando se olvida lo realmente importante y por eso la conclusión tiene que ser todo eso se puede hacer, pero lo que hay que recuperar es importancia para lo realmente importante y gobernar más para los de adentro que para los de afuera. Muchas gracias, Federico Gutiérrez. Turno para Gabriel Jaime Rico, la misma pregunta, y es el tema del Centro de Eventos Masivos para Medellín. Miren, yo estoy planteando, y se los digo con conocimiento de causa, que cuando se hacen los grandes espacios para los eventos masivos, pues obviamente hay estrategias de desarrollo, hay estrategias de variable, pero hoy lo que necesitamos es poder hacer de todo Medellín un solo lugar para poder hacer nuestra agenda cultural. Casi que hay que hacer de toda la ciudad un escenario. Por eso yo estoy planteando lo que les mostré ahorita, donde hagamos en 4 áreas de la ciudad
esos parques centrales culturales que nos sirvan incluso para que también nuestros eventos, no solo de gran formato, sino de mediana capacidad, puedan tener un espacio para desarrollarse y para poder hacerse. Pero como lo que yo quiero es hacer de Medellín un gran espacio y un tema cultural, lo que nos hace, dentro de las cosas que nos hacen únicas en el mundo, es el tema de las luces, los alumbrados de diciembre. Yo quiero proponerles a ustedes que dentro de nuestro encuentro cultural hagamos que la luz y que el alumbrado que aparece en diciembre, quitándole los temas de natividad, se convierta todo el año. Si nosotros hacemos que el corredor de la 45, que los distintos parques, que el Laureles, por ejemplo, el sector de la 70, que la carrera 80, que lo que es el tema del parque de Santa Elena, esté iluminado todo el año, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, con el tema de LED, estamos desarrollando corredores culturales, formación artística, posibilidades incluso para que ese que nunca ha tenido un punto para encontrar nuestros grupos pueda tener un momento y un lugar y una sensación para poder encontrarse y hacer. Genera desarrollo, genera permanencia, se convierte en proceso, genera desarrollo económico y nos posiciona en el mundo entero con procesos permanentes con el tema de lo de la Ciudad Luz. ¿Por qué? Porque mire, cuando hablamos de internacionalización, no nos sirve solamente en unas épocas del año, sino somos capaces de hacerlo todo el tiempo, constantemente, y que genere ingresos permanentes para la gente que los podamos hacer juntos. Porque ahí también esa agenda es juntos, toda esta construcción colectiva 10 segundos. que tenemos que hacer. Esa es la propuesta de lo que nosotros estamos planteando para poder que, desarrollando lo que somos capaces de hacer, sea importante para transformar las vidas de la gente en la que nosotros estamos. Muchas gracias a Gabriel Jaime Rico. Y con esta pregunta y esta intervención concluye este espacio con los candidatos a la alcaldía de Medellín en el foro Visiones y Perspectivas para el Desarrollo Cultural, la participación ciudadana en la construcción y ejecución de las políticas culturales. Agradecimiento a los asistentes Federico Gutiérrez, Eugenio Prieto, Gabriel Jaime Rico y Alonso Salazar. El compromiso es que todas las preguntas serán dirigidas a los candidatos. Paula. Agradecemos nuevamente entonces a los aspirantes a la alcaldía por haber aceptado esta invitación. Sabemos que la agenda es bastante apretada. Esperamos poder encontrarnos nuevamente para seguir fortaleciendo el sector cultural de Medellín. Feliz tarde.